Raíces de polvo y plata. Nunca he sabido explicar por qué acepté volver a Zacatecas, ni por qué un lugar que siempre me pareció inofensivo, detenido en un tiempo de cantera rosada y ecos antiguos, comenzó a perseguirme en sueños mucho antes de regresar. Solo recuerdo que, durante meses, las noches se llenaron de susurros roncos, casi minerales, voces que parecían provenir de capas subterráneas tan profundas que no podrían pertenecer a nada humano. Eran sonidos raspados, como de garganta llena de polvo. Me llamaban por mi nombre, aunque nunca lo pronunciaban completo, lo mordían, lo arrastraban, lo convertían en pedazos que yo reconocía solo porque dolían. Fui historiador toda mi vida. O al menos eso decía para justificar mi obsesión por lugares olvidados, documentos que nadie quiere leer y testimonios que jamás figuraron en investigaciones formales. Pero lo que encontré en Zacatecas no fue historia. Fue algo que se oculta detrás de ella, como una raíz subterránea que, aunque nadie la vea, sostiene lo que está arriba y también lo devora. La primera noche que llegué, la ciudad parecía vacía. No porque no hubiera gente, sino porque las calles, incluso iluminadas, conservaban una penumbra interior, un silencio extraño que hacía que cada paso resonara como si yo fuera el único ser vivo caminando entre fachadas petrificadas. La cantera rosada, tan hermosa para los turistas, parecía sudar una melancolía densa, casi palpable, como si las piedras guardaran respiraciones antiguas atrapadas entre sus poros. Me hospedé cerca del centro, en una casona del siglo XVIII donde los pasillos eran largos, angostos y fríos, y donde la madera del piso tenía un crujido distinto al habitual. No era un crujir de desgaste. Era uno parecido a un idioma. Cada tabla parecía emitir un sonido casi articulado, como si estuviera respondiendo a mis pasos. Y aunque intenté ignorarlo, esa primera noche, mientras las sombras se alargaban en las paredes y el aire se hacía demasiado pesado para un sitio tan alto sobre el nivel del mar, comencé a sentir que la casa no me estaba recibiendo, sino reconociendo. Nunca he sido claustrofóbico. Pero algo en Zacatecas, desde el primer momento, empezó a cerrarme el pecho, como si las calles, las casas y los cerros que rodeaban la ciudad supieran exactamente cuál era mi miedo más íntimo, quedarme atrapado en un lugar del que no se puede salir aunque se tenga la puerta enfrente. Esa primera madrugada, hubo algo más. Desperté a las 3:11, con una sensación de que alguien había estado susurrando encima de mi cama. No al lado. No a unos centímetros. Encima, como si el techo hubiera bajado a rozarme el rostro. Abrí los ojos, pero el cuarto estaba tan oscuro que solo distinguí mis manos cuando las acerqué a mis ojos. El aire olía a polvo, pero no a polvo doméstico, a polvo mineral, como el que se levanta cuando golpeas la roca en lo profundo de una mina. Un olor duro. Un olor muerto. Un olor que no pertenece a las casas, sino a los túneles. Me incorporé lentamente, pero la oscuridad no se movió. Era gruesa, compacta, casi física, y parecía adherirse a mi piel como una tela húmeda. Entonces escuché la primera voz. No era una voz clara, sino un murmullo quebrado, como si viniera de una garganta que había pasado siglos sin pronunciar palabra. Era una voz masculina, pero demasiado vieja para conservar forma humana. No hablaba español, aunque las sílabas parecían reconstruirse en mi mente como si alguien me las tradujera desde un abismo donde el lenguaje se diluye. Regresaste, no debiste, la raíz aún te recuerda. Mi cuerpo se tensó. Quise moverme, pero sentí que el colchón me sostenía con más peso del normal, como si hubiera algo debajo de mí, o como si el aire mismo se hubiera convertido en una sustancia espesa que me mantenía inmóvil. Cuando intenté hablar, mi voz no salió. Mis labios se movieron, pero ninguna vibración emergió de mi garganta. Y entonces comprendí algo que me heló el corazón: la voz no venía del techo, ni del pasillo, ni del cuarto contiguo.
venía de debajo de mi cama. Un susurro sin cuerpo. Un murmullo sin respiración humana. Una voz que no necesitaba garganta. Y no estaba sola. Otras voces comenzaron a unirse. Voces femeninas, infantiles, voces que parecían multiplicarse en una oscuridad que ya no era silenciosa, sino habitada. Eran como raíces que emergían del suelo buscando grietas donde deslizarse. Algunas se reían suavemente, con un tono casi tierno, pero demasiado gélido. Otras lloraban. Otras repetían fragmentos de palabras, nombres incompletos, como si intentaran recordar cómo hablar después de haber estado enterradas demasiado tiempo. No te vayas, sabemos quién eres, sabemos lo que escuchas cuando duermes, no es la primera vez que vuelves. La presión en mi pecho aumentó. Mis manos comenzaron a temblar. No porque las voces me asustaran, aunque terriblemente lo hacían, sino porque reconocí algo en ellas, sus ritmos. Ese eco irregular, rasposo, metálico, yo ya lo había escuchado antes. No aquí. No en esta vida consciente. Pero en mis sueños. Durante meses, esas voces habían estado repitiendo los mismos patrones de respiración, las mismas pausas, los mismos temblores. Como si hubieran estado practicando, preparándose para hablarme con claridad el día en que volviera a Zacatecas. Intenté mover mis piernas. No pude. Una sensación de inmovilidad absoluta se apoderó de mí, como si mis extremidades hubieran sido reemplazadas por bloques de cantera. Y entonces, muy lentamente, sentí algo rozar el borde inferior del colchón. No una mano. No un objeto. Algo. Algo que se movía de manera irregular, como si reptara, como si se moldeara entre los huecos de la madera sin necesitar espacio físico. Y ahí, en ese instante en que debo admitir que el miedo me atravesó con tanta fuerza que pude sentir mis venas palpitando en los oídos, las voces hicieron algo que jamás olvidaré, me llamaron por mi nombre completo. El nombre que nunca digo en voz alta. El nombre que nadie en la ciudad conocía. La oscuridad vibró. Las paredes respiraron. Y un silencio espeso cayó de golpe, como si todas las voces se hubieran hundido al mismo tiempo bajo tierra. Pero antes de desaparecer, una de ellas, la más antigua, la más profunda, la más mineral, me dijo algo que cambió todo: la plata te conoce. La raíz te espera. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, deseé no ser historiador. Deseé no haber vuelto. Deseé no haber escuchado jamás la voz que brota del suelo. No sé si alguna vez has sentido el instante exacto en el que la tierra parece inclinarse hacia ti, como si todo el peso del mundo se desplazara ligeramente para aplastarte, para recordarte que nunca tendrás la fuerza para sostenerte frente a ella. Yo creí haberlo sentido antes, en pasillos estrechos, en habitaciones sin ventanas, en túneles que creía comprender. Pero nada, absolutamente nada, se compara con la manera en que Zacatecas presiona el pecho, como si la propia tierra, esa mezcla de polvo cobrizo, plata muerta y silencio viejo, quisiera entrar por la boca y ocupar el espacio donde debería morar mi alma. Seguí descendiendo por la vieja rampa de acarreo, esa línea quebrada entre piedra y oscuridad donde los pasos no suenan igual que en la superficie. Aquí el eco es más lento. No rebota, respira. Era como si algo tomara cada una de mis pisadas, la sostuviera un instante y luego la soltara con un susurro apenas audible. No un eco. Una imitación. Como si alguien caminara exactamente detrás de mí, repitiendo mis movimientos un segundo después, pero no por coincidencia, sino por estudio. Por hambre. El aire se volvió espeso. No era humedad, era densidad emocional, una especie de carga vieja, como si cada minero que había muerto ahí hubiese exhalado su último suspiro y ese suspiro no hubiera escapado jamás. Me tragaba, me envolvía,
Me susurraba cosas que no debía entender. A veces creí escuchar nombres, otras, juraría que oí la palabra vuelve. Pero lo más perturbador era la sensación de que ese sonido no provenía del espacio, sino de la roca misma. Como si las vetas de plata guardaran memoria. La lámpara tembló. Al principio pensé que era mi pulso acelerado, pero luego noté que la luz vibraba con independencia de mi respiración, cada parpadeo era un mensaje. Una advertencia. Una presencia que no quería que yo avanzara, o peor, que sí quería que lo hiciera, porque necesitaba que llegara al final. Cuando el túnel se estrechó, sentí el primer verdadero golpe de claustrofobia. No ese miedo genérico al encierro, sino el miedo íntimo, el que reconoce que uno no teme quedarse sin espacio, sino quedarse sin sí mismo. La piedra era tan cercana que rocé sus costados con los hombros. Mi pecho se comprimió. La luz se redujo a un hilo tembloroso. Y entonces lo escuché. No era un susurro. No era un llanto. Era el sonido exacto de una persona respirando dentro de la tierra. No delante de mí. No detrás. No encima. Dentro. Era imposible no imaginar un cuerpo atrapado en la roca, un rostro petrificado con la boca abierta, aún tratando de exhalar, aunque ya no quedara aire que expulsar. Las historias de mineros atrapados, aquellos que murieron sin que nadie retirara sus cuerpos, se clavaron en mi mente. El miedo dejó de ser un concepto y se convirtió en una textura, áspera, fría, inevitable. Di un paso. La respiración se detuvo. Di otro. La respiración volvió, más cerca, más profunda. Pensé en regresar. Pero la mina no permite retrocesos, no sin cobrarlos. Cuando giré la cabeza, noté algo que me heló la sangre, la entrada por la que había cruzado ya no estaba iluminada. La luz no fallaba, simplemente ya no llegaba hacia allá. Como si la oscuridad hubiera decidido tragársela. O peor, como si la mina hubiera cerrado los ojos para quedarme dentro. Tragué saliva. Sentí el peso de la tierra. No como una metáfora. Físicamente. Era como si toneladas de piedra comenzaran a apilarse sobre mis hombros, sobre mi nuca, sobre mi pecho. Un peso emocional que no venía de arriba, sino de todas partes, un peso que quería doblegarme, obligarme a poner las rodillas sobre el suelo helado. Y lo logré resistir, hasta que escuché mi propia voz. No hablé. No abrí la boca. Jamás articulé palabra. Pero la mina sí me habló con mi voz. Dijo mi nombre. Y después, dijo algo aún más devastador: no estás perdido. Solo estás volviendo. Mi estómago se contrajo de golpe. El túnel delante de mí comenzó a alterarse sutilmente, como si respirara conmigo. No era el aire, era la piedra. La cantera gris rosada comenzaba a expandirse y contraerse, imitando mis latidos. Yo ya no era un invasor, era un organismo más, dentro de un cuerpo mucho más grande que yo. Seguí avanzando, consciente de que cada paso era también una entrega, un acuerdo. La tierra vacía tenía un peso, sí, pero ahora también tenía intención. Y aunque no lo sabía aún, la mina apenas empezaba a recordarme. Nunca imaginé que un eco pudiera modificarse, que pudiera comportarse como una criatura viva, atenta a mis cambios internos. Siempre pensé que era un simple rebote de sonido, un fenómeno físico sin intención. Pero aquí, bajo estas toneladas de piedra y siglos de historia mineralizada, comprendí que el eco no solo repite, imita, aprende, devora, y luego devuelve algo que ya no te pertenece. El túnel se estiraba frente a mí como un intestino infinito, una garganta envejecida que había digerido hombres, herramientas, esperanzas, promesas de riqueza y huesos que nunca regresaron a la superficie.
La luz de mi lámpara ya no iluminaba, simplemente revelaba pedazos de oscuridad que parecían moverse cuando no los miraba de frente. Sentía el olor a óxido, humedad estancada, carne vieja, polvo de plata y algo más, un aroma extraño, casi dulce, como si la mina guardara algo que alguna vez fue humano pero ahora se fermentaba lentamente en la oscuridad. Avancé. O creí avanzar. Porque en un momento dado, comencé a notar que mis pasos no tenían el mismo ritmo. No mi ritmo. El eco tardaba un segundo menos. Un segundo más. Respiraba con un ligero temblor que yo no hacía. Y entonces lo entendí, no estaba reflejando mis movimientos, estaba perfeccionándolos. Como si la mina me estudiara desde adentro. Un temblor cruzó mis piernas. Toqué la pared para estabilizarme y sentí algo inesperado, un pulso. La piedra latía. No con ritmo humano, sino con una cadencia antigua, profunda, como si cientos de corazones aplastados dentro de la cantera siguieran bombeando algo que ya no era sangre. Retiré la mano de inmediato, pero el pulso siguió, ahora dentro de mi palma. El eco volvió a pronunciar mi nombre. Pero esta vez no era mi voz. Era una mezcla entre la mía y algo más grave, más lento, más mineral. Como si mi voz hubiera sido comprimida, triturada y vuelta a ensamblar por la roca. No corras, dijo. Aunque mis piernas ya estaban listas para hacerlo. Intenté retroceder. El eco rió. Una risa seca, afilada, el sonido exacto de grava deslizándose por un hueco profundo. La mina no quería que volviera. Y ahí descubrí otro terror, yo tampoco quería volver. Una parte de mí quería seguir descendiendo, quería comprender por qué la oscuridad parecía pronunciar mi historia mejor que yo. ¿Por qué mis miedos parecían tan familiares aquí, como si la mina los hubiese estado esperando? Los túneles comenzaron a cambiar. No físicamente, sino acústicamente. Donde antes el silencio era total, ahora había murmullos. Algo repetía, distorsionada, cada frase que yo pensaba. No que decía, que pensaba. Escuché mis pensamientos convertidos en susurros, raspados, transformados en confesiones que nunca había dicho en voz alta, te asfixia la soledad. Le temes a lo que amas. Sabes que nadie te busca. Nadie te espera afuera. Apreté los dientes. La mina rió otra vez, imitando el ruido. Burlándose. El eco avanzaba antes que yo, como una sombra sonora que quería llevarme hacia un punto exacto. No sabía cuál. Pero cada fibra de mi cuerpo sabía que era un lugar donde mi miedo dejaría de ser una sensación y se volvería una forma. Cuando doblé una curva, escuché pasos. Esta vez, no imitaban los míos. Pasos de 4. Después de 6. Después de incontables. Como si muchas cosas se desplazaran sobre la piedra, arrastrando extremidades de longitudes distintas. No eran humanos. No eran animales. Eran movimientos. Ideas de movimientos. Ecos de seres que alguna vez cruzaron ese túnel y que ahora caminaban sin cuerpo, sin huesos, sin memoria, pero con intención. La lámpara parpadeó. La oscuridad avanzó. Y entonces vi, o creí ver, siluetas en la penumbra. No sólidas. Sombra de polvo suspendido. Figuras que se formaban por la vibración del aire, como si la mina intentara ensamblar cuerpos usando únicamente el sonido que yo generaba con mi miedo. Una de esas figuras tenía el contorno de un hombre. Pero no completo. Sin rostro. Sin brazos. Solo un torso y una cabeza sin ojos. Se acercó. Y el eco habló desde su interior, tú también te convertirás en polvo con memoria.
Retrocedí hasta sentir el muro pegado a mi espalda. Pero la textura era distinta, ya no era roca. Era porosa, irregular, como si estuviera hecha de restos triturados de algo orgánico. No quise pensar en qué. Cuando la figura extendió aquello que parecía un cuello sin estructura, mi cuerpo entero reaccionó, corrí hacia adelante, hacia el túnel más profundo, hacia la oscuridad absoluta. Porque entendí algo terrible. La mina no quería atraparme. Quería absorberme. Convertirme en parte del eco. Cada paso que daba, el eco lo hacía antes. Cada respiración mía, la mina la imitaba con un susurro más largo, más denso, más antiguo. Hasta que mis propios sonidos comenzaron a confundirse con los suyos. Mi voz se mezclaba con la voz de la mina. Mi miedo se fusionaba con su memoria. Y ahí supe que había llegado al límite. Porque la oscuridad dejó de ser ausencia y se convirtió en presencia. Una presencia que ya no aprendía, sino que empezaba a dictar. El eco habló otra vez, ahora con una voz que era la mía, pero mejorada, más profunda, más decidida, más mineral. Ahora sabes quién eres. Ahora sabes a dónde perteneces. Y supe que la mina quería decir algo más. Algo que solo revelaría al final. Algo que yo no iba a poder evitar escuchar. Algo que nos espera en la siguiente parte. Nunca supe con exactitud en qué momento dejé de caminar como un visitante y comencé a avanzar como un recuerdo. Porque a esas profundidades ya no era yo, era una idea a medias, un miedo antiguo que la mina reconocía, como si hubiera estado guardándolo desde antes de que yo naciera. El eco que me perseguía, o me guiaba, ya no repetía, ya no imitaba, dictaba. Y su voz tenía el peso acumulado de todos los que alguna vez descendieron a estas entrañas creyendo que lo hacían por voluntad propia. La oscuridad dejó de ser vacío y se volvió materia. No era negro, era un color imposible, una densidad asfixiante, como si el aire fuera un líquido espeso que se adhiere a la piel y se mete en los pulmones. Intenté respirar más profundo, pero el aire sabía a piedra molida, a metal viejo, a restos secos incrustados en la roca como venas petrificadas. Cada inhalación vibraba, y esa vibración no venía de mí, venía del suelo. La mina respiraba dentro de mi respiración. Los pasos que escuchaba atrás ya no intentaban ocultarse, venían con la confianza de quien sabe que estás atrapado en su juego. Eran pasos lentos, arrastrados, como si quien los diera no tuviera prisa porque entendía que ahí abajo el tiempo no se mide en minutos, sino en derrumbes, en silencios, en huesos. Sentí un crujido, no de madera ni de roca, sino de articulaciones que no deberían existir, como si la mina intentara recordar la forma humana usando restos de sonidos almacenados durante siglos. El eco habló otra vez, y por primera vez no supe si la voz era la mía, la de la mina, o la de algo atrapado entre ambas. No temas lo que te escucha. Tema lo que te recuerda. Seguí avanzando. No tenía elección. El túnel descendió más, y la luz de mi lámpara era un punto débil atrapado entre sombras que parecían moverse hacia mí, como si quisieran absorber su último brillo. Las paredes se estrecharon tanto que podía sentir su textura casi orgánica contra mis hombros y mis costillas. La roca parecía palpitar con un ritmo que coincidía, terriblemente, con el latido acelerado de mi propio corazón. Llegué a una cavidad enorme. Un salón subterráneo tan vasto que mi luz no alcanzaba a revelar su fin. Sin embargo, sentía que cada centímetro de esa oscuridad me observaba. El silencio era total, hasta que dejó de serlo. Surgió primero como un susurro tímido, una sola voz. Luego una segunda. Luego una tercera. Y en cuestión de segundos, cientos. Eran voces humanas. Pero no venían de personas. Venían de la piedra. La mina hablaba con las voces de todos los que nunca salieron.
Y usaban un tono que me hizo temblar. No de amenaza, sino de reconocimiento. Como si yo fuera un hermano extraviado que al fin encontraba su hogar. ¿Sabes por qué regresaste?, dijeron. ¿Sabes lo que dejaste aquí?, agregaron. ¿Sabes que este no es tu primer descenso?, susurraron. Negué. Ni siquiera podía hablar. Un nudo helado me comprimía la garganta. Pero la mina no necesitaba que hablara con palabras. Mi miedo era suficiente idioma. Entonces, frente a mí, la luz de mi lámpara tembló con fuerza, como si algo, o alguien, hubiera pasado justo por enfrente. No vi una figura sólida. Vi algo peor, vi una forma hecha de ausencia, como un vacío con contorno, una silueta trazada por la carencia de luz. Ese vacío caminó hacia mí. Y habló. Has vuelto porque no terminaste. Retrocedí, pero el suelo vibró bajo mis pies, obligándome a mantenerme firme. Las voces se unieron en un ritmo lento, casi ceremonial. La mina entera parecía cantar, como si recordara un rito antiguo, un pacto olvidado, un nombre que alguna vez tuve pero que ya no me pertenecía. La tierra guarda lo que la superficie olvida, entonaron. Y tú dejaste aquí tu miedo. Comprendí entonces el horror final, la mina no quería mi cuerpo. Quería mi miedo. Porque el miedo es memoria pura. Y la tierra siempre tiene hambre de memorias. La figura sin luz se acercó más, tan cerca que pude sentir su vacío rozar mi piel como un viento helado. Extendió una mano, un espacio que absorbía la luz en lugar de reflejarla, y la apoyó en mi pecho. La roca vibró. Las voces aumentaron. Mis pensamientos ya no eran míos, eran susurros compartidos, como si la mina los estuviera leyendo, probando, digiriendo. Y entonces ocurrió. La pared detrás de mí se abrió con un crujido gutural, como una boca mineral que se prepara para pronunciar un nombre largamente deseado. Mi nombre. Pero no el nombre que uso afuera. El nombre que dejé aquí antes. Un nombre que la mina había guardado como quien protege un secreto valioso. La figura se inclinó hacia mí. Y con todas las voces de la tierra adentro, me susurró, bienvenido de vuelta al lugar donde tu miedo nació. En ese instante entendí que nada sale realmente de la mina. Solo ascienden los cuerpos. Pero el alma se queda donde más tembló. Y mientras la oscuridad se cerraba, mientras la tierra volvía a respirar alrededor de mí, mientras las voces se hundían en un canto profundo y mineral, supe que mi historia ya no me pertenecía. Ahora le pertenece a Zacatecas. A sus vetas muertas. A su tierra viva. A su memoria interminable. Y que quien escucha esta historia, ya comenzó a descender. La tierra no olvida. La plata no perdona. El polvo no miente. Y el miedo solo cambia de dueño. Si tu voz tiembla, la mina la guardará. Si tu sombra retrocede, la oscuridad la seguirá. Si tu alma sospecha, la veta muerta la llamará. Porque debajo de Zacatecas, en la raíz mineral donde el mundo respira en silencio, toda historia es un eco, y todo eco es un regreso. Si esta leyenda tocó una parte de ti que no sabías que despertaría. Te invito a suscribirte al canal, dejar tu voz en los comentarios y compartir esta historia con quienes se atreven a escuchar los ecos que la tierra aún no ha terminado de contar. Chamán sigue abriendo caminos. Entre lo real y lo sagrado. Entre lo que se ve y lo que respira debajo.